¿Cómo les va? La lluvia me tiene mal, estamos así corriendo permanentemente hace 2 días, pero ya nos vamos a acomodar entre las cenizas, el agua, en fin, todo. Hoy tenemos un programa súper lindo porque vamos a hablar de trasplantados, vamos a hablar de la necesidad de donar órganos, vamos a hablar de la sobrevida de aquellas personas que tienen una patología gravísima y que gracias a un trasplante hoy pueden estar aquí entre nosotros y pueden seguir con su vida totalmente normal. Vamos a hablar de todas aquellas cosas que cuando pensamos en trasplantes en general nos asustan, nos dan miedo. Y muy probablemente esto ocurre por ignorancia. Por eso hoy intentaremos saldar algunas dudas que podamos tener respecto a la necesidad que existe, que lamentablemente todavía hoy, a las 9:30 de la mañana, hay 6.661 personas esperando desesperadamente la donación de un órgano para ser trasplantados. Vamos a llevar esto al plano de la realidad, no a un número, a aquella persona, a él, a ella, a ese niño que están en el hospital viviendo con el poquito resto que les queda y realmente están esperando el sonido de ese teléfono que llamen para decirles llegó el órgano, llegó y el trasplante se puede hacer. Así que de eso hoy estaremos hablando en Médicos por Naturaleza. ¿Cómo le va, Robert? Muy bien, día. muy buenos días, Dolores. Bueno, les recordamos a todos cuáles son nuestros teléfonos. Bueno, 45350705, 45350706, con el 011 para los que llaman desde el interior del país. Recuerden que nos pueden enviar sus consultas también a través del mail y del Facebook. El mail es medicos@tvpublica.com.ar. Nuestra página en Facebook, www.tvpublica.com.ar/Facebook Médicos. Ustedes ya saben, nosotros diariamente hacemos este trabajo de concientización porque la conciencia lleva inevitablemente a la solidaridad y más cuando estamos hablando de la necesidad de un trasplante. Esto es un pequeño adelanto de lo que veremos hoy aquí en Médicos por Naturaleza. En donación de órganos la ecuación es simple. Hay alguien que murió y ya no necesita los órganos. Y hay alguien que se va a morir si no se trasplanten esos órganos. Pensemos en eso. A partir de certificado el fallecimiento de esta persona es donde se inicia el proceso de donación. Bueno, y tenemos otra información que compartimos. Está la doctora, ya ahora miro porque temo a equivocarme, está la doctora Casi, que nos va a contar qué. Andrea, buen día. Hola Dolores, buenos días. Bueno, en realidad al día gris yo voy a sumar una preocupación hoy. No. Sí, en realidad, ¿tenemos entre nosotros cosméticos cancerígenos? Bueno, esta semana se está hablando mucho de eso porque el gobierno de Estados Unidos dio a conocer un informe que en realidad ellos tienen datos desde hace aparentemente 4 años respecto a ciertas sustancias como el formol y el estireno que aparentemente están en cosas diarias de todos los días para nosotros y en cosméticos como es en los productos para alisarse el pelo y en los esmaltes de las uñas que es algo mucho más común de uso diario. Aparentemente personas que están en contacto con estos productos, como son por ejemplo los peluqueros, han presentado trastornos de tipo respiratorios, de piel, sangrados en la nariz y el estireno es otra sustancia que está por ejemplo en el telgopor y en cuestiones como en las bandejitas que usamos para los productos que están envueltos o en los vasitos en los que tomamos café. Así que en realidad esto es una advertencia. ¿Qué significa? Que bueno, todavía se está en estudio y hacemos votos como para que bueno, pueda realmente dilucidarse a ver qué es lo que pasa y lo único que por el momento podemos hacer es tratar de exponernos lo menos posible a estos productos. Bueno, ahora, aprovechando que te tenemos aquí, consulta, como si estuviéramos en el consultorio. Sí. ¿Qué hago, doctora Casi? ¿Me dejo de esmaltar las uñas o me fijo qué tipo de esmaltes estoy utilizando? ¿Dejo de utilizar el tergopol para transportar mi alimento? ¿Qué decisión tendríamos que tomar? Mira, en realidad respecto el producto, el formol, básicamente está presente en todo lo que es el líquido de alisado de pelo. Respecto a eso, sí aconsejan tratar de no exponerse, de no hacerse el procedimiento. El esmalte de uñas, sí yo aconsejaría que realmente de consumirse el producto vayan a marcas reconocidas, que es de suponer que están absolutamente controladas y observadas en este punto. No tratar de comprar esmalte de marcas comunes, porque no es seguro la
sustancias que usan. Bueno. Y respecto al telgopor, bueno, sí, tratar de usar algún otros recipientes de otro material que por el momento nos dé más seguridad, pero otra cosa no podemos hacer. Bueno, hoy hablamos de trasplante y fuimos a consultar al doctor Ricardo Ibar, que es director médico del INCUCAI, y queríamos saber cómo funciona este organismo, cómo ha evolucionado a lo largo de los años, cuál es la seguridad y cuál es el procedimiento que se lleva a cabo para determinar a qué órgano va destinado a qué paciente. Lo escuchamos. El INCUCAI está en una etapa de crecimiento. Yo diría desde el año 92 o a partir del año 92 se instaura en el INCUCAI y el Ministerio de Salud un programa federal de procuración que permite en esos años duplicar el número de donantes en la Argentina y pasar de los 6 donantes por millón, que era la tasa de donación que tenía la Argentina, a duplicarla y llevarlo a 12. Esto se fue desarrollando a lo largo de estos años y nos permitió el año pasado, en el 2010, tener el número más alto de donantes en la historia de la Argentina. Se llegó a 583 donantes en todo el año 2010 y significaron 14.5 donantes por millón, lo que nos posiciona en segundo lugar en América Latina y con cifras, bueno, que realmente son buenas, digamos, comparables a algunos países inclusive de Europa. De todas maneras, son cifras que sabemos que son insuficientes y estamos en una etapa de crecimiento porque bueno, la lista de espera sigue siendo abultada y es necesario seguir aumentando el número de donantes. La postura de la sociedad argentina es muy positiva respecto a la donación. Esto lo demuestran todas las encuestas que se realizan, evidencian una actitud positiva de la población en porcentajes muy altos. Lo que se ha trabajado en estos últimos años es sobre todo en el sistema sanitario. En este último tiempo estamos impulsando también el crecimiento hacia el ámbito hospitalario con un programa que se llama de Hospital Donante. Es decir, tratamos de involucrar más a todo el personal sanitario en materia de procuración y que la actividad sanitaria incorpore la práctica de procuración como una práctica más, que ya no sea solo la tarea del coordinador hospitalario, del INCUCAI o del organismo provincial, sino que el mismo hospital, desde el director hospital hacia abajo, todo el personal hospitalario está involucrado, sobre todo en la detección del donante. Y a partir de allí, esto es lo que nos va a permitir aumentar el número de donantes de órganos. Bueno, obviamente las campañas son fundamentales, la información que se nos brinde diariamente es fundamental para tomar esta decisión. Nosotros siempre lo decimos aquí, esto no es una decisión que deba tomarse en un momento de urgencia o de emergencia, donde uno está conmocionado, dolorido por la pérdida de un familiar al que obviamente amamos y no querríamos jamás estar en esa circunstancia, sino es una decisión que debemos pensarla, resolverla e inclusive compartirla con la propia familia para saber qué es lo que piensa uno, qué es lo que piensa el otro. Esto, no sé, esto me da la sensación, me puedo estar equivocando, pero me parece que en esa circunstancia en particular, cuando hay un accidente o fallece alguien que nosotros realmente queremos, es muy difícil tomar una decisión. Sí, porque nuestra mente no piensa igual que en cualquier otro momento, claro. Estamos al límite. Y yo creo que aún el trasplante sigue siendo mucho más aceptado por la ciencia que por la cultura. Claro, exacto. Tenemos que hacer... Son esas cosas frías que uno tiene que sí. ponerse con la familia y decir, bueno, hablemos fríamente. Eso. Yo quiero ser donante si me llega a ocurrir algo. Y quiero que quede claro. Por naturaleza, por eso son médicos por naturaleza, tienen en ese aspecto porque los guía y los impulsa la necesidad de salvar vidas. Y esa necesidad de salvar vidas hace que empiecen a encontrar recursos, gracias a Dios, porque hoy la posibilidad del trasplante, gracias a la investigación, se dio porque están estos personajes que están acá en la mesa luchando y tratando de encontrar una posibilidad para darle una sobrevida a una persona que lo está necesitando. Hablemos de cifras, aunque suenen frías y duras, pero me parece son también muy importantes para concientizar sobre la importancia de donar órganos. Hay 6.661 personas, pacientes en lista de espera. Se han realizado 601 trasplantes en el 2011, lo que es muchísimo. Y lo celebramos y lo agradecemos porque me parece que realmente es una cifra enorme. Todavía falta. Y para empezar a hablar de este tema tenemos que saber
¿Cuáles son los órganos que se pueden trasplantar, Andrea? Exactamente. Acá en nuestro país se pueden trasplantar pulmón, corazón, hígado, riñón, intestino y páncreas. Y también saber que se pueden trasplantar tejidos, no solo órganos. Y entre ellos están todo lo que son las células progenitoras, las hematopoyéticas para el trasplante de médula ósea, todo lo que es hueso, articulaciones, córnea y pelo, que no es poco también, pero es una de las cosas que hoy en día se injertan. Fenómeno. Sí. Perdón, a sabiendas que en otras partes del mundo, no en nuestro país, porque quizás todavía no llegó la técnica, sí, ya se están trasplantando otro tipo de cosas, como en algún otro programa lo hemos mencionado, como es en breve el útero en sí, Suecia, que lo y mencionaste. ya hay 2 o 3 casos de trasplante de cara. Es decir, son técnicas mucho más sofisticadas que todavía no han llegado a nuestro país, pero hay que saber que en otros lados del mundo es accesible esa posibilidad. Por más de que lo hemos hablado ya varias veces, siempre tengo la duda. ¿Cuáles son aquellos órganos que pueden ser trasplantados de un donante vivo y cuáles son aquellos órganos que pueden ser trasplantados necesariamente, obviamente, de un donante muerto? Sí, digamos, en realidad hay una ley sola que tengo, no la sé de memoria, es la ley 24.193, que solo contempla trasplantar de donante vivo el riñón, porque se puede vivir con uno, sí, entonces si son compatibles es una excepción, y el hígado, porque también se puede trasplantar por segmentos. Todo lo demás tiene que ser de un órgano cadavérico. E inclusive hemos tenido aquí la posibilidad de tener pacientes trasplantados aquí en el piso y historias maravillosas de que un hermano le dona un riñón a su otro hermano o de un primo a otro. Esta señora que había venido, que realmente tenía una necesidad tremenda y uno se imagina, digo, ¿cómo es esta decisión? Es difícil ponerse en el lugar de tomar una decisión de este tipo cuando no te está pasando, obviamente, y tenés los miedos y las dudas y en pensar en las futuras complicaciones que se pueda tener. Cuando se trata de salvar a alguien que uno ama, las complicaciones y las dudas me parece que van a otro plano. Van a otro plano, se tiran a la basura. Otra excepción que me olvidé de comentar es el trasplante de médula ósea. También es otra excepción a la ley porque puede ser de un donante vivo, no familiar directo. ¿Sí? Fenómeno. Eso saber que son células y tejidos y eso también está contemplado. Cuando hablamos de trasplante, necesariamente, y ya sabemos esto, que le damos la posibilidad a una persona que se encuentra en estado crítico de poder tener una sobrevida. Ahora, aparece esta palabra que tanto nos asusta, que son los inmunosuprimidos. ¿A qué costo se sobrevive? Y me parece que es muy importante que nos cuentes qué significa estar inmunosuprimidos y qué significa convivir con esta realidad el resto de la vida. Estar inmunosuprimido es una condición para que el cuerpo no rechace un órgano. Cuando a mí me trasplantan un órgano, necesito estar inmunosuprimido para que mi cuerpo no lo reconozca como extraño y lo rechace. Ahora, cuando yo estoy inmunosuprimido, tengo mucho más posibilidades de enfermarme. Básicamente, y en orden de importancia, con bacterias, con virus, con hongos y con parásitos. Sí. Con estas 4 cosas y en este orden de importancia. Para lo cual yo previamente tengo que cuidar que el chico esté correctamente vacunado y que tenga todos los anticuerpos que tiene que tener para no enfermarse. Pero no lo puedo vacunar por lo menos 4 semanas antes con alguna de las siguientes vacunas, que son la Sabin, la de la varicela y la triple viral. Ahora, en el momento post-trasplante, el chico no se puede vacunar con la BCG, aunque la BCG ya se quitó del calendario después de los 6 años, pero puede ocurrir que no tenga marca de BCG, no tenga en la libreta certificado que se dio la BCG, bueno, no lo voy a poder vacunar. Perdón, Sergio, que te interrumpa, pero me da la sensación de que el papá o la mamá que tiene un niño en condición de ser trasplantado tiene un equipo médico que lo está asesorando en este sentido. Y mi gran consulta tiene que ver, para llevar conciencia y a partir de allí solidaridad, es saber que la condición de inmunosuprimido no significa vivir en menores condiciones,
si no significa vivir, con ciertos recaudos, y por eso me gustaría darle importancia a este concepto. Muy importante los recaudos que tienen que ver con la dieta, con los contactos familiares, con las enfermedades familiares, y también tiene que ver con que en esto a veces los médicos no nos acordamos y lo dejamos de lado, que es con las vacunas que tienen que recibir los que están alrededor. Y en esto es importante que los que están alrededor de un chico inmunosuprimido tienen que tener todas las vacunas, pero, importantísimo, no se pueden dar la vacuna Sabin. La de las gotitas en la boca contra la polio, no la pueden recibir porque la vacuna Sabin es a virus vivos, y cuando uno se aplica la vacuna existe el contacto horizontal, o sea, de una persona a otra, porque la Sabin actúa también eliminándose a través de la materia fecal. Entonces yo no puedo estar en contacto eliminando virus vivos de la Sabin que son atenuados con una persona inmunosuprimida. Entonces las personas que tienen que vacunarse contra la polio porque son chiquititos y tienen un hermano recién trasplantado se tienen que aplicar la vacuna Salk, que es inyectable. Esto es importante porque si por error o casualidad o mala interpretación el hermano de un chico trasplantado que tiene 2 o 4 meses va y se aplica la vacuna Sabin, no puede estar por alrededor de un mes y medio con su hermano. Y esto es importantísimo porque lo puede contagiar contra y perjudicar. Obviamente, seguramente los primeros meses posteriores a un trasplante los cuidados son exhaustivos y después esto se empieza a acomodar a la vida diaria. Se va acomodando y tiene que ver con el estado de inmunidad, y si no hay que esperar por lo menos 6 a 12 meses de cuidado con respecto a las vacunas de los que están alrededor. Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa. Hoy estamos hablando de trasplantes. No te muevas de ahí. Aprovechá, si tenés dudas, si tenés consultas, estamos aquí para ello. Ya venimos. Mi nombre es Alberto Caraglanian. Fui trasplantado en el año 2001 de hígado en la Fundación Favaloro. Una persona donante a quien no conocí me devolvió la vida. Doná tus órganos, porque donar órganos es dar vida. ¿Sabías que el paciente es el titular de la historia clínica? Su simple requerimiento debe suministrársele copia de la misma, autenticada por autoridad competente de la institución asistencial. La entrega se realizará dentro de las 48 horas de solicitada, salvo caso de emergencia.